tornillos. Primero vamos a ver la forma convencional. Supongo que tienes el artículo, ¿no? De mordida profunda. Ahora. ¿Sí, no? Una semana. Ahora, empezamos. La definición de mordida profunda ha variado con el paso del tiempo. Está relacionado con el Weiss. ¿Qué es el Weiss? Es el cubrimiento de los límites superiores sobre los inferiores en el plano vertical. Hay autores que le han dado promedios, uno le dan promedios en milímetros, otro le dan promedios en porcentaje. ¿Ya? La también, el porcentaje varía de acuerdo al varía de acuerdo al autor, pero el promedio del porcentaje es más o menos parecido a esta tabla. Lo normal es de 5 a 25%, yo diría hasta el 30%. Ya después del 30%, se considera ya incrementado, ¿no? Y ya más del 40% se considera una mordida profunda verdadera, ya aumentado. ¿Ya? O que son un 85, y yo que la mordida profunda es cuando el borde del incisivo inferior contacta con el techo gingival del incisivo superior, lo cual está relacionado con una mordida profunda ya un poco severa, ¿no? ¿Ya? En el año 99 Hellman indicó, incluso más, se fue más que eso, es con el borde incisal del incisivo inferior está en contacto con el cuarto gingival y la superficie palatina del incisivo superior. ¿Okay? Es un 75% obviamente. Posteriormente, Profit nos dio más o menos un promedio, que es el que más utilizamos hoy en día, que es más o menos que más del 40% de la corona clínica de los incisios inferiores estudiados por los superiores, para confirmar que es mordida profunda. Más de 4 milímetros. Algunos dicen ya más de 3, pero más de 4 es el promedio para que se pudiera mordida profunda. Pero esta varía, como yo sé de 4 milímetros, daría de acuerdo al tamaño del diente. Porque hay pacientes que tienen dientes grandes. A veces un diente puede ser que tenga más de 10 milímetros, de 4 milímetros no es muy profundo. O más de 4. Pero eso depende, pero es un promedio. El porcentaje sería más del 40%, si considera mordida profunda. ¿Sí? En lo que es etiología, lo podemos clasificar en dos tipos, según Rakosi, como mordida profunda adquirida y mordida profunda congénita. La adquirida está relacionada con la postura de la lengua, con la pérdida de piezas dentarias o el desgaste dental, la bruxismo o otro anomalía. Congénita está relacionada ya con problemas o un trastorno esquelético y deteriorado provocado ya por el crecimiento. Ya, y por, bueno, eso aunado a áticos. Entonces la adquirida tenemos la postura igual, en la cual una postura igual lateral está relacionada con una dirección típica tipo ¿no? No, el tipo de dirección atípica, no la expresión. ¿Cuál es el tipo en el cual la lengua está en la parte lateral? ¿Qué sabe? Tres. La pérdida de renovación de dientes también, por ejemplo, perder dientes posteriores a temprana edad puede provocar mordida profunda en la zona anterior. Por eso no es posterior. Desgaste cruzar también como bruxismo en pacientes que son clase 2, ¿no? O dieta aumentado, puede provocar mordida profunda, ¿no? Bruxismo, puede pasar posterior. ¿Okay? Luego la congénita, tenemos una mordida profunda esquelética relacionada con el patrón de crecimiento horizontal, pacientes con cara corta, ¿no? Hipertónicos, con la altura facial anterior disminuida, la posterior aumentada. En el
cual el plano de la base craneal y el plano mandibular están prácticamente paralelos, que indica un crecimiento horizontal, ¿ya? Y el espacio interoclusal está disminuido. El espacio interoclusal es el espacio cuando tú estás en reposo. Cuando tú estás en reposo, los dientes están separados más o menos de 4 a 8 milímetros. Por eso en reposo. Pero en estos pacientes el espacio de reposo es prácticamente mínimo. Casi igual de reposo que mínimo. Ese espacio interoclusal reducido. ¿Sí? El espacio de la separación de los dientes en la parte posterior del reposo. Los labios cerrados. Ahora tenemos una mordida profunda dentro alveolar, ya que está relacionado con un problema de infraoclusión de molares, en el cual no han evolucionado completamente las molares, ¿okay? El cual dejaba un espacio interoclusal amplio y ha sido aprovechado también por la lengua, también está relacionado directamente la lengua se posiciona en la típica tipo 3 y también contribuye a la intrusión o a la falta de reducción de las molares. Y eso provoca que no haya un soporte de una dimensión vertical adecuada y eso lleva a producir una mordida profunda en la parte anterior. ¿Okay? Ese es dentro alveolar. ¿Ya? La lengua ocupa ese espacio. Luego tenemos por sobre evolución de incisivos, muy relacionado al paciente clase 2-1, ¿okay? En el cual el labio inferior está entre los incisivos superiores e inferiores, en esa zona, ¿okay? Entonces solamente hay un contacto posterior y un contacto anterior, entonces por ende los incisivos se sobreevolucionan más y los incisivos superiores se sobreevolucionan más y los inferiores se igualizan por presión del labio inferior, porque estos pacientes tienen también un labio inferior hipertónico, que llegan a provocar un aumento de la curva de Spee. En la caja inferior, la curva de Spee se acentúa por destrucción de incisivos inferiores. ¿Okay? El paso interoclusal también se reduce en este paciente. ¿Ya? Ese es dentro alveolar. Luego, la mordida profunda generalmente se asocia a pacientes con patrones de cara corta. ¿Okay? Pero no siempre, ¿no? Hay pacientes también que tienen un patrón de crecimiento normal, de clase 1 o clase 3, que pueden tener una mordida profunda, ¿no? Ese es un paciente de clase 1, por ejemplo, que tiene una mordida profunda, ¿no? Un 50% de más o menos de los 10 de la mordida right, 50% de los right, perdón, el 55% de los right, el 55% de los right, tiene un crecimiento perfil recto, no se ve que es un crecimiento hipodivergente, parece que es un crecimiento hipodivergente, y probablemente esa mordida profunda sea por una hipertonicidad labial, ¿no? Hipertonicidad del labio inferior. Esto lleva a esta mordida profunda, ¿no? Entonces la presión del labio inferior sobre los incisivos, tanto superiores como inferiores. ¿Okay? También puede ser autoincisivos, dientes grandes también, están tienen incisivos bien grandes, centrales también, que contribuyen a la mordida profunda, pero las grandes, fundamentalmente con los labios, ¿no? La presión labial, se trata por la presión labial porque también es fácil de igualizar los dientes, es una presión muscular muy grande. ¿Okay? Eso comenzando sin ingredientes. La segunda es otra cosa. La paciente de clase 2-1 también puede tener mordida profunda, como les dije. El labio se puede, el labio inferior, se posiciona en la palatina y los incisivos superiores, se para resolver los inferiores, provocando un aumento de la curva de Spee, exclusión de incisivos superiores e inferiores. ¿Okay? Labio inferior hipertónico y superior hipotónico. Y muchas veces los pacientes tienen también un problema de distancia interradial aumentada, bajo aumentada, comunicación bucal, etc. Y la clásica es la clase 2-2, la clase 2 generalmente siempre tiene mordida profunda,
clásico, clásico 2, mordida profunda, ¿no? Incisivos superiores extruidos, superiores e inferiores extruidos, ¿no? Crecimiento horizontal, mentón convexo o recto, dependiendo de qué tan pronunciado sea el mentón blando, ¿okay? Y también puede haber una sonrisa gingival. Una sonrisa gingival. Al cierre labial hay una hipertonexia grande, ¿okay? Pues tienen una mayor hipertonexia incluso más que la clase 2.1, la inferior es más alta que se paciente, ya lo sabemos. Por eso también contribuye a la condición clase 2. Complejidad. La complejidad está dada en base al tratamiento que le podamos dar. Según Moyers, es simple cuando solamente engloba problemas de dientes y problemas celulares, son muy profundas, digamos, en el cual no hay un cambio esquelético evidente. Y compleja ya con cambios esqueléticos, no solamente anteriores posteriores, sino también verticales. ¿Sí? Tratamiento de la mordida profunda. ¿Una pregunta otra vez? La importancia del tratamiento, según Alexander y según Janssen. La corrección de una mordida profunda es una parte importante del tratamiento de la debido a las potenciales materias de sobre la corrección de la mordida. Es decir, no es solamente por estético, hay pacientes, con mayoría, con muchos pacientes que tienen mordida profunda, que tal vez no se manifieste a edad temprana, niños o adolescentes, pero ya son adultos y empiezan a tener problemas de la respiración, la TM, por no tener justamente una buena estabilidad oclusal anterior, no tienen una buena dimensión vertical y la articulación empieza a sufrir con el paso del tiempo. Entonces es necesario también para la salud del paciente que tiene una mordida profunda. Asimismo, para la salud periodontal y la estética facial. Obviamente, el paciente con mordida profunda tiene más tendencia a tener más problemas de gingivitis, periodontales, recesiones, etc. Entonces, por eso también es necesario corregir la mordida profunda. Tenemos, digamos, 4 tipos de corrección de mordida profunda, 4 formas. 2 formas reales y 2 formas, digamos, camufladas o de compromiso. Las reales son la introducción de incisivos, obviamente atacar el problema en sí, que es la introducción de los incisivos, en estos casos, incisivos. La otra opción indirecta para corregir la mordida profunda es extruir molares, asociado a pacientes que tienen problemas de dimensión vertical, pacientes que tienen cara corta, ¿no? Pacientes que son relacionados con problemas de crecimiento hiperdivergente, que contribuye a corregir ese problema, ¿no? De aumentar la dimensión vertical. Pero pacientes que tienen alteración de la curva de SPI, simplemente se puede corregir con nivelamiento del arco mediante incisivos premolares o inclinando los incisivos hacia el vestibular. Cuando es una mordida profunda por alteración de curva de SPI, más que nada es nivelar los planos. ¿Ya? Entonces no es una mordida profunda, digamos, esquelética, digamos, solamente dentaria nada más. Esas dentales se pueden corregir de esa forma nada más, o leves, ¿no? ¿Okay? Factores a considerar para el tratamiento de la mordida profunda. Entonces, ¿cómo consideramos si vamos a incluir incisivos o vamos a extruir molares? Hay que evaluar al paciente desde el punto de vista labial, facial y también evaluar el espacio interoclusal. El patrón vertical facial, la evaluación labial y el espacio interoclusal. ¿Okay? Los labios, ¿se acuerdan los 8 elementos de la 8 elementos? Eso también se evalúa también. A ver, vamos a ver los labios. Entonces evaluamos por la mordida profunda la distancia interlabial del reposo.
En el reposo tiene que haber un gap o GAP, distancia interradial en un promedio de 2 a 3 milímetros. No, tampoco 0, pero bueno. Uno dice que es de 1 a 4, le digo eso. Pero 2 a 3 sería lo ideal. ¿Ya? De 4 para arriba ya se consideraría ya aumentado. Y si es 0 o 1, tal vez incluso disminuido. ¿No? Cuando está aumentado, cuando es 5, 6, 7, entonces aquí conviene acá. Conviene incluir incisivos. ¿Por qué? Porque si tú estudias molares, vas a aumentar más esa distancia interradial. En esa paciente, si esta fuera el caso, esta paciente tuviera posición profunda, su labio está en una posición normal con los incisivos. El tiempo de profunda sería incluir abajo, no arriba. Porque no se ve en sí acá. No se ve que lo vea. Pero obviamente eso ya lo hablamos como una fuente sonrisa. Fuente sonrisa también es importante. Ahí te vamos a ver la sonrisa. Así que solamente es un dato nada más. ¿Ya? Acá todavía no vamos a evaluar si se va a subir arriba o abajo. No sabemos que hay un incisivos. ¿Ya? Esto para que entiendan. Y distancia disminuida, como en este caso, que se nota que la belleza de reposo ni siquiera muestra los dientes, está todo cerrado, incluso el labio se dobla hacia abajo, o sea, como el hacia abajo. En esa paciente le piden ahora que tenga también, aparte de una interradial de reposo disminuida, seguro también piden que tenga un espacio introductor alterado, no un espacio introductor grande, el espacio introductor debe ser bien grande. ¿Ya? Entonces, acá sí, el espacio introductor tiene que es bien grande, y aparte tiene la distancia interradial disminuida, les convendría excluir molares. Luego hablamos de la sonrisa, la línea de la sonrisa, la exposición gingival, ¿no? Lo ideal es que sea una línea media, una línea de sonrisa media, ¿no? Media. Como ustedes saben, la línea de sonrisa media, lo ideal de la sonrisa media es en el hombre, en este caso para hombres es el latino, ya exponga no más de 2 milímetros de encía, es de 0 a 2 también, de 0 a 2 de encía. Si es más de 3 en hombres, pero más de 2 en hombres se consideraría sonrisa gingival. A este tipo de pacientes le convendría una inclusión de incisivos, obviamente superiores, para luego hacerse una gingiectomía, ¿no? En mujeres el promedio es de 1 a 3 de exposición de encía. Es decir, en una mujer que no expone nada de encía sonreír tampoco no es muy agradable, ¿no? Tiene que poner un poco de encía. ¿Ya? Obviamente no exponer encía también te quita el acta. Un poco está relacionado con esto. Entonces, a ver, ¿está claro? También es importante evaluar el grosor del labio, labio corto o labio grueso. Entonces, generalmente un labio corto está relacionado con un espacio interradial grande, lo cual indicaría un índice excesivo. Y un labio grueso está relacionado con un espacio interradial disminuido e indicaría una extensión de molares. Pero esto de acá tiene que estar en concordancia con la evaluación de la línea de sonrisa, ¿no? Y la evaluación de la distancia interradial, ¿no? O sea, los tres tienen que estar relacionados y estudiados. Por ejemplo, en este caso, si nos guiamos solamente por lo que dice acá, labio grueso, espacio interradial disminuido, extensión de molares, indicaría, bueno, en este caso sí, ¿no? Sí, debería, ¿no? Pero vamos a incluir incisivos, ¿no? Lo podemos llevar en este caso sí está relacionado acá, porque tiene el labio grueso, línea baja.
Este es otro paso, nosotros da algo prácticamente normal, me parece. Solo que está un poco más simétrico, pero sí, no es un entorno. Pero la línea labial está un poquito baja, ¿no? Acá hay que hacer inclusión incisivo, obviamente sí. ¿Ya? En el labio corto, o digamos mediano, normal, puede ser inclusión incisivo, ¿okay? Pero no va a ser arriba, va a ser abajo. Si tú vienes arriba, vas a desaparecer más los incisivos, sería el tono inferior. Este es un caso especial. Este paciente tiene labio corto, pero tiene línea de sonrisa baja. Entonces a este paciente no le conviene inducción incisivos. Al menos no le conviene inducción incisivos superiores, tal vez los inferiores sí. Ahí tienen que evaluar, ya evaluando el espacio interoclusal y evaluando la distancia interlabial. En este paciente está en contra de lo que dice acá. Labio corto, que dice espacio interlabial y incisivo. No le conviene arriba. Sería incisivos inferiores o sería exclusión de molares, todo dependiendo de cómo sea su distancia interlabial y cómo sea su espacio interoclusal. Eso tendría que tener que evaluar, pero en primera instancia no incisivos superiores, solamente inferiores o estudios molares. Luego también evaluamos el patrón de crecimiento del paciente. Según Nanda, este es de 98, inactivo, pero Nanda todavía se mantiene. En pacientes con patrón de crecimiento vertical y tónico facial, digamos, entonces estos pacientes, si tienen mordida profunda, se indicaría una inducción incisiva. Obviamente, si tu estudio molar va a ser más hiperrecurrente, más facial, también. Entonces sería inducción incisiva. En pacientes con crecimiento parafacial o mesofaciales, sí podrías estudiar molares, pero obviamente esto es dependiendo del análisis previo del labio. No es que ya, tienes que evaluar los labios, evaluar esto, bien, a ver si eso le conviene al paciente. En pacientes adultos, generalmente se estudia incisivo. Entonces, generalmente, porque estudiar molares es más difícil en adultos, es un poco más complejo que en niños, que viene la gran mordida, el ambiente es más lento, porque cada que el proceso alveolar acompaña el diente al momento de destruirse, puede demorar más, el uso de elásticos, entonces no es tan conveniente, pero si la gente lo requiere, sí se hace. Esta es la evaluación del espacio interoclusal. Es cuando en el reposo, en la parte posterior, hay una distancia de reposo de 2 a 4 milímetros en reposo. Si es alto, o sea, si el espacio interoclusal es más de 4 milímetros, se recomienda excluir molares. Si es normal o disminuido, entonces se incluye incisivos. Bien, ese valor del espacio interoclusal en reposo. ¿Cómo se evalúa el espacio interoclusal en reposo? ¿Alguien sabe? ¿Alguien tiene idea de cómo evaluamos si el paciente, cómo es el paciente? Es cuando tú estás estudiando, leyendo, estás con la boca cerrada, viendo algo, y tus dientes no contactan atrás. ¿Hay forma de evaluar eso con el paciente, viéndolo? ¿Qué tienes? ¿Separas el labio y le ves el espacio interoclusal? ¿O no? ¿Qué piensas? Cerran ahí en un espejo. Se puede intentar, pero obviamente el paciente va a cambiar su mordida cuando hagas eso. Ya no va a ser igual, ya no va a ser el músculo al interior de los labios y puedes generar espacio interoclusal. Lo normal, lo más fácil, lo más práctico es evaluar con fotografías o con mediciones del paciente en vivo, pero de manera extraoral. Puede ser un vernier, por ejemplo. Al paciente se lo hace, primero se le pide que cierre los labios y
se ponga en reposo. Retire los labios y ponga su maxilar en reposo. ¿Ok? Y se hace una medición desde subnasal hasta mentonial. Por ejemplo, no sé, porque acá están las 59. Y luego se le hace la misma foto pero mordiendo, mordiendo el limpio. Y se le vuelve a medir de subnasal a mentonial. La diferencia es el espacio interoclusal. ¿Ya? Obviamente esto se mide en vivo, porque en fotos obviamente te va a variar. Algunas que tengan la medida, un calibrado, no puedes medir el paciente en el momento. Ya en el momento, cuando viene la cita. ¿Ya? Eso tiene que hablar. ¿Ya? Esa paciente requiere en teoría una exclusión de molares para que su cara no parezca de abuelita como joven. ¿Ya? Bueno, la exclusión de molares